Bienvenidas y bienvenidos a Ventana Europa, el magazine quincenal de France 24 sobre el viejo continente. Soy Laura Garzón Rincón y los invito a que me acompañen a dar una mirada a la actualidad de la región. Comencemos. Europa se blinda frente a la migración. Alemania inició con su refuerzo en los controles fronterizos, una medida del gobierno del canciller Olaf Scholz, debilitado por recientes derrotas electorales, con la que busca controlar la migración irregular y enfrentar el discurso xenófobo de la extrema derecha en ascenso. Por otra parte, en una visita a Roma, el primer ministro de Reino Unido elogió a su homóloga italiana por lograr una drástica reducción de la inmigración ilegal y selló un acuerdo con ella en ese campo. Los gobiernos europeos buscan atajar el ascenso de la extrema derecha acercándose a sus políticas. Rusia arrecia su ofensiva en Ucrania con ataques con drones en Kiev y bombardeos en Kharkiv y Pakrovsk, mientras que Zelensky mantiene su incursión en Kursk y busca con sus aliados en Occidente la aprobación para usar misiles de largo alcance contra el Kremlin, algo que Putin ya fijó como una línea roja y aseguró que se trataría de una declaratoria de guerra por parte de la OTAN. ¿Bluff o amenaza real del amo del Kremlin? Lo analizamos. Y vamos a hablar también de fútbol. El Manchester City contra las cuerdas en el juicio más importante en la historia del fútbol británico. El club inglés se enfrenta a 115 acusaciones y un posible descenso. La Premier inició un proceso contra el gran dominador de la liga, acusado de no cumplir con las normas financieras. Europa empieza a tomar medidas para controlar la migración y desde el 16 de septiembre Alemania comenzó con el refuerzo a lo largo de más de 3.700 kilómetros de frontera terrestre. Una decisión que ha sido objeto de crítica por parte de sus vecinos europeos, especialmente de Hungría y de Polonia, que acusó al gobierno de Olaf Scholz de destruir el espacio de libre circulación de Schengen. El gobierno del canciller Olaf Scholz da este paso que rompe con la relativa apertura tradicional de Alemania a acoger migrantes, luego de sufrir fuertes derrotas electorales a manos de la extrema derecha en Turingia y en Sajonia, que avanza a caballo de un discurso extremo anti-inmigración. Veamos en qué consisten las medidas. Alemania refuerza controles fronterizos con el fin de frenar la inmigración irregular y el crimen. La medida, que entró en vigor este lunes, representa un giro en la política del país, que durante décadas de gobierno socialdemócrata mantuvo cierta apertura a los refugiados. Pero el auge de la extrema derecha, el discurso anti-inmigrantes, así como los episodios de delincuencia y violencia protagonizados por solicitantes de asilo han incrementado las presiones sobre el gobierno del canciller Olaf Scholz. Creo que los controles son apropiados, es por nuestra seguridad, pero no debe irse de las manos, porque nos gustaría cruzar las fronteras rápidamente, lo que para mí, como europeo convencido, es realmente importante. Los controles se aplican a las fronteras terrestres de Alemania con Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Dinamarca, y supondrá un nuevo revés para la libre circulación en la Unión Europea. Los controles ya estaban en vigor en los pasos con Polonia, República Checa, Austria y Suiza. Las medidas han suscitado críticas de los vecinos de Alemania. Estos controles fronterizos tienen un gran impacto en los viajeros y no están actualizados. Dudo que realmente atrapen a la gente que hay que atrapar. Es más una molestia que una ayuda. Los nuevos controles se aplicarán durante un periodo inicial de 6 meses. En este lapso serán afectadas principalmente las personas que huyen de la guerra y la pobreza en Oriente Medio. En Europa, uno de los principales críticos a esta medida es Polonia. El primer ministro Donald Tusk ha dicho que la medida es inaceptable y que la solución no está en suspender unilateralmente el Tratado de Schengen, que garantiza el libre tránsito entre la comunidad. Vamos ahora a Países Bajos porque el gobierno planea declararse en, abro comillas, una crisis de asilo, cierro comillas, una medida que tendría 2 años de duración y le permitiría al gobierno tomar decisiones extraordinarias para frenar la afluencia de solicitantes de protección internacional que llegan a su territorio. El Ejecutivo, encabezado por el partido de ultraderecha de Geert Wilders, pedirá formalmente a Bruselas la exclusión voluntaria neerlandesa de la política migratoria común y, al igual que Alemania, busca reforzar los controles fronterizos. La ministra de Asilo y Migración de Países Bajos podrá activar la ley de emergencia que le permitiría apartarse de la ley de extranjería en vigor y así poder tomar medidas sin necesidad de contar con el aval previo del Congreso y el Senado.
Por otro lado, el gobierno de coalición de Suecia, que incluye al partido de ultraderecha Demócratas de Suecia, SD, en un intento por incentivar el retorno de los migrantes a sus países de origen, anunció que a partir del 2026 los candidatos al regreso voluntario podrían tener derecho a recibir hasta unos $34.000 por adulto. Y en el mismo tono, el ministro laborista de Reino Unido, Keir Starmer, elogió a su homóloga italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni. En una visita oficial a Roma, el premier británico felicitó a Meloni por la reducción de la migración irregular y cerró un acuerdo en temas de seguridad. Una promesa electoral del premier que fue elegido, entre otros, con la promesa de derrotar a las pandillas que, según él, impulsan la migración irregular al Reino Unido. Aunque sin la fuerza de Alemania, Starmer tiene también a un vociferante opositor antimigrante, el populista de extrema derecha Nigel Farage, quien entró al Parlamento por primera vez en las pasadas elecciones. We also discussed the challenge of irregular migration. También hemos hablado del desafío de la migración irregular. Este es un problema en toda Europa, especialmente para nuestros dos países, pero en toda Europa. Como director del Ministerio Público en Reino Unido hace algunos años, vi la importante labor que se puede hacer a través de las fronteras sobre cuestiones como la lucha contra el terrorismo, y nunca he aceptado, como hemos discutido, que no podemos hacer lo mismo con las bandas de contrabando. Ahora, por supuesto, Italia ha demostrado que podemos. Ustedes han hecho un progreso notable. You've made remarkable progress. Vamos ahora hasta Ucrania porque el ejército ucraniano asegura haber detenido la contraofensiva rusa en la región de Kursk, pese a que desde el Kremlin afirman estar recuperando terreno en esta zona. Esto mientras en el este Moscú se acerca a la ciudad clave de Pakrovsk, en la región del Donbass. Estos avances se dan luego de que el presidente ruso advirtiera que la OTAN estará en guerra con Rusia si permite que Ucrania use misiles de largo alcance contra territorio ruso. Una aprobación que se espera el presidente de Ucrania solicite a sus aliados de Occidente ante la ONU en la próxima Asamblea General. Catalina Gómez, nuestra enviada especial a Ucrania, nos cuenta más. El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que presentará un llamado plan de la victoria, del cual dice tener el 90% listo. Esto se presentará en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y es un camino, como su nombre lo indica, para Ucrania salir victoriosa de esta guerra, que no solamente incluye el camino militar, sino propuestas desde el lado económico, desde el lado diplomático y obviamente desde el lado político, y también el compromiso de los países aliados de este país. Y en este marco de este plan de la victoria aseguran desde el gobierno se incluye esa incursión en la provincia de Kursk, en Rusia, desde el 6 de agosto pasado, y donde Ucrania ha tenido el control de al menos 1.200 kilómetros cuadrados. Y si bien los rusos empiezan en los últimos días a hacer una contraofensiva, todavía Ucrania sigue teniendo el control de la mayor parte de esta zona, de la cual capturó a principios de agosto. Allí también se entiende todos estos ataques que viene realizando en las últimas semanas de infraestructura rusa dentro de Rusia. Esto lo realiza con drones, pues todavía no tiene permiso de las fuerzas aliadas de utilizar misiles como los ATACMS norteamericanos para atacar no solamente depósitos de armas como el que realizó días atrás en una de las provincias de Rusia, sino también de bases donde se lanzan esos misiles y esas bombas guiadas. De allí parten, o esas bases aéreas donde salen los aviones que lanzan esas bombas guiadas que tanto daño hacen en el país. Y esto todo pasa en un momento en el que la situación en el frente de batalla en el este del país sigue siendo muy complicada, especialmente en los alrededores de la ciudad de Pokrovsk, una ciudad que es bastante estratégica en las comunicaciones en esa zona del país y a la cual se siguen acercando las fuerzas rusas. Y varias emergencias climáticas causan estragos en el continente. Grandes inundaciones dejan más de una decena de muertos y miles de desplazados en los países de Europa Central. Las autoridades de Austria, República Checa, Polonia, Rumania y Hungría luchan por contener la emergencia y empezar a reparar los daños causados por el desbordamiento de los principales ríos de la región. Por otro lado, en Portugal, 5.000 bomberos luchan en el norte del país contra incendios que dejan por lo menos 4 personas fallecidas.
La crisis climática golpea a Europa. Las históricas inundaciones provocadas por la tormenta Boris han causado estragos en Polonia, Austria, Rumania, Hungría y República Checa, dejando decenas de muertos y cientos de damnificados. Luego de que las precipitaciones alcanzaran su máximo durante el fin de semana, las autoridades austriacas iniciaron actividades de limpieza y reparación, mientras las personas que fueron evacuadas regresan a sus hogares. La gente ha podido volver a sus casas esta mañana. Ahora los bomberos y los voluntarios han comenzado la operación de limpieza. Queremos comprobar primero que todo está estable, luego vamos a limpiarlo todo. El río Danubio, que atraviesa buena parte de Europa Central, ha crecido hasta 970 centímetros en las inmediaciones de la capital de Eslovaquia, Bratislava. El aumento del afluente ha puesto en aprietos a las autoridades húngaras, que temen que el río se desborde. Entre tanto, en República Checa, la emergencia deja 120.000 hogares sin energía eléctrica. El país ha sufrido las peores inundaciones desde 1997. No pensábamos que el agua llegaría hasta aquí, como ha llegado hoy. Sin embargo, estábamos preparados de antemano. Teníamos algunos víveres y comida para 3 días, porque suponíamos que podría no haber electricidad. Por otro lado, el norte de Portugal enfrenta graves incendios. El fuego ha consumido varias aldeas y hay reporte de muertes. Este martes el gobierno del país ha pedido ayuda a la Unión Europea para apoyar a los 5.000 bomberos que atienden la emergencia. Cambiemos de tema y hablemos de fútbol porque comenzaron las audiencias sobre las supuestas violaciones financieras del Manchester City en un juicio muy esperado en el mundo del fútbol británico. Los campeones de la Premier League son acusados de 115 supuestas infracciones del reglamento financiero de la competición, lo que podría enfrentarlos a multas e incluso al descenso si el equipo es encontrado culpable. Laurent Bectecher nos cuenta más. Se ha convertido en el más dominante de la Premier League al ganar 6 de 7 posibles títulos de la Liga desde 2018. Pero el Manchester City ahora debe demostrar que lo ha logrado respetando las reglas. El equipo de fútbol es acusado de 115 supuestas infracciones financieras. Se enfrenta a una serie de sanciones graves y podría incluso terminar arriesgando su participación en el campeonato de fútbol de ser encontrado culpable. Sería sumamente grave que se demostraran todos los cargos y por lo tanto podemos esperar algo en el ámbito de la relegación o una deducción de puntos que se equivale a la relegación. En el centro del caso, el club es acusado de haber inflado artificialmente sus ingresos de patrocinio tras la compra del Grupo Unido de Abu Dhabi en 2008. Los funcionarios del Manchester City han negado repetidamente las acusaciones y afirman tener pruebas irrefutables para limpiar el nombre del club. El entrenador Pep Guardiola se ha mostrado seguro de salir victorioso en el juicio. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe la culpabilidad, así que veremos. Espero que pronto un panel independiente decida y estoy esperando la decisión. La audiencia, que comenzó el 16 de septiembre, podría durar hasta 10 semanas, con un veredicto que se daría hasta 2025. Y en ese momento el club podría apelar la decisión. Gracias por acompañarme en este episodio de Ventana Europa. Los espero con toda la actualidad del continente europeo aquí en France 24 y en france24.com.